hombre, qué buena idea trazar un evento relacionado a una medición de tiempo. Porque ¿qué momento nos tocó vivir? Alguna vez alguien dijo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que no hay un mejor tiempo, un tiempo más importante en la historia de la humanidad que el momento que estamos viviendo. Y no lo digo solamente yo, y usted dirá, eso decían en los congresos cuando venía mi bisabuelo. Siempre decían, este es el momento, esta es la hora, es la ocasión. Pero yo quiero demostrártelo enseñándote, partiendo de lo que inclusive se dice afuera, no solamente lo que a la luz de la palabra, que también lo vamos a revisar. Pero quiero decirte, este momento es tan crucial, es tan delicado, que inclusive los no creyentes están dando alertas y señales acerca de este momento y hora. Te tocó nacer y te tocó ser responsable de una época realmente especial, realmente única en la historia de la humanidad. Lo dice, por ejemplo, los que estudian la astrología, que la Biblia la censura, todo ese estudio del futuro dependiendo de lo que los astros hagan o digan. Los que creen en la astrología se basan en los estudios de la astronomía, o sea, los astrónomos, eso no está censurado por Dios, estudiar científicamente lo que ocurre en el espacio. Ellos entienden que la Tierra en su movimiento dentro del sistema solar va entrando, dependiendo de su posición a lo largo de las eras, bajo la influencia de ciertas constelaciones que recibieron unos nombres. Y más o menos desde la época de Cristo hasta aproximadamente 1962, la Tierra estuvo moviéndose en una parte del sistema solar que se conocía como la constelación de Piscis. ¿Ya? Nos pusimos bastante místicos. Nos invitaron, fue al hermano Walter Mercado a predicar esta mañana. Pero no, esto tiene un propósito, usted no se me vaya a ir confundiendo, ¿no? Ya, muy bueno que ya no hay que traer Biblia porque leemos en la mano, entonces nos volvimos ahora brujos. No, entiende esto, por favor. Realmente, por la posición de nuestro sistema empezó a moverse dentro de lo que se llama la constelación de Piscis. Más o menos se calcula hasta aproximadamente 1962 entró la Tierra a moverse en una constelación diferente, que es la constelación de Acuario. Entonces, según ellos, entramos a la era acuariana, salimos de la era de Piscis, y eso debe generar, dicen ellos, un cambio en la conciencia humana. La era de Piscis fue regida por el cristianismo de alguna manera. Pez se escribe en griego ictus, y había un acróstico, Jesús Theophilus Soter, significaba Jesucristo, hijo del Dios Redentor, y los cristianos se representaban con un pescadito, no en la puerta, en la parte de atrás de los carros, porque no habían carros, pero sí, donde se reunían cristianos, hacían esos dos arcos que al cruzarse parecía un pez. Y entonces más o menos desde el primer pez que fue trazado, donde nos reunimos más o menos hasta la película Buscando a Nemo, más o menos ahí, todo ese marco es el tiempo que se dice, es la época de la era de Piscis que terminó y entramos a una era diferente. Y por eso se habla de la nueva era. Ellos hablan de que entramos a una nueva era porque ya estamos ahora bajo la influencia de otra constelación, que es la constelación de Acuario. Por eso se llama nueva era, que si empezó, según ellos dicen, en 1962, entonces la nueva era nueva, pero ya no. O sea, ya de 62 para acá, si yo soy de 60 y algo y no soy tan nuevo, pues imagínense del 62. Pero ellos están anunciando hacia este tiempo. Hacen la siguiente cuenta, dicen que ha iniciado lo que se llama, dicen ellos, porque espero que usted no vaya por allá a esas cosas, entonces yo más bien le cuento, créame a mí. Empieza el siglo de transición. El siglo de transición son 100 años de transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, ¿correcto? ¿Cuántos dicen amén? No, mentira. No es el momento para un gloria a Dios con esto, hablando de astrología. Pero ese siglo de transición se da el punto de quiebra, el momento de cambio, que se nota realmente una transformación en el cambio de era en la mitad de ese siglo, 50 años. Entonces ellos dicen que esperan que haya un evento que genere el break, que genere el quiebre de las dos eras, 50 años después de 1962, más o menos esperan ellos que ocurra algo. Eso es, ¿cuánto da ahí los matemáticos? 1962 y 50 años, ¿para cuándo están esperando ellos más o menos? Ah, sí, 62 más 50, más o menos 2012. Dicen los astrólogos, debe ocurrir algo que hace el quiebre y permite la entrada de la humanidad en esta nueva era, la era de Acuario, donde ya no hay un solo pez, un solo camino para la salvación, dicen ellos. Ahora en un acuario hay varios peces. ¿Han visto que en los bumpers de los autos colocan
los cristianos colocábamos un pececito y después empezamos a colocar varios pececitos de diferentes colores. Eso significa era acuariana, ya no hay un solo camino para la salvación, no hay una sola verdad, todos decimos la verdad, usted, Buda, Krishna, todos podemos trabajar juntos, todos. Ese concepto sincrético de mezclar lo bueno con lo malo y la verdad con la mentira es de nueva era y se representa con esos pescaditos de colores, así que tan pronto salga, quíteselos a su carro que usted los puso sin saber por qué, ¿cierto? Estaban de moda, yo se los puse, yo vi que estaban, todo el mundo estaba usando que un rosario y yo se lo puse, ¿sí? No, ya, eso significa eso. Pero entonces ellos están hablando acerca más o menos de una época que tiene que ver con nosotros. Si estamos hablando de 2012, estamos a nada. O sea, termina este congreso, usted alcanza a almorzar y cuando abra los ojos ya 2012. Así más o menos es el tiempo actualmente. Ahora que digo 2012, dijiste 2012, me suena 2012, ¿no le suena 2012? Han estado hablando mucho del 2012, ¿por qué? Por las Olimpiadas, no mentira. Mundial hasta el 2014. Y entonces, si es que llegamos, ¿no? Ahora el problema no solamente es si clasificamos, sino si duramos hasta allá, ¿no? Si el mundo dura, ¿cómo va a haber un mundial sin mundo? Sí, difícil. Pero cuando usted dice 2012, le viene a la mente un concepto que también está muy por la calle, que es el concepto de los mayas, que ellos tienen, es muy curioso porque ellos tienen unas medidas de tiempo, el Cactum y el Bactum, era una medición de tiempo que tenía que ver con los movimientos digamos, de nuestro planeta. Cuando la Tierra da una vueltica así, se demora un día en dar una vuelta sobre sí misma, porque está muy gordita. Entonces se demora en dar la vuelta, porque está muy gordita la Tierra. Hay que poner la dieta, pero se demora todo un día dando la vuelta, ¿cierto? Cuando ella le da una vuelta al Sol, se demora un añito. Pero el Sol es una estrella chiquitica en la punta de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que pertenece a una constelación inmensa. Nosotros somos nada, hermano. Somos como un montón de parásitos microscópicos viviendo en un granito de arena y peleando por el granito de arena. Eso somos nosotros. Qué pena lastimar la autoestima, pero no eres más que eso, mi estimada bacteria. Eres una bacteria, una cosa así. No eres más que eso, ¿verdad? No te hagas muchas ilusiones. Entonces, hay otro movimiento, que es que la Tierra, ¿se han visto en los mapamundis, que en los globos terráqueos que la ponen inclinadita así, en un gancho así, está inclinadita la Tierra? No es porque alguien la dañó, no es ¡ay, mijo, mire cómo dejó eso todo torcido! No, eso es, así estaba, dice el peladito. Y la mamá, no, usted siempre dice eso. No, sí estaba así torcidita. Cuando la Tierra llega a su extremo del ángulo y termina ahora girando, ¿ha visto un trompo cuando empieza como a caerse, que ya no se mueve así, sino empieza a girar así? Usted no hay que ser a trompo, ¿no? Eso es del 60 y pico, ¿cierto? Bueno, empieza a girar así. Hasta que no saquen el trompo en Nintendo o en PlayStation, usted no sabe qué es un trompo. Bueno, pero empieza a girar así, a perder su eje. El tiempo necesario para que la Tierra le dé una vuelta a su eje y regrese a su punto de lugar son 26.000 años. Así que espere sentadito. 26.000 años aproximadamente. ¿Cómo hicieron los mayas para sacar una medición que ninguno de ellos iba a saber cuándo era? Porque uno puede hacer mediciones que sean inferiores a uno, pero superiores a uno. ¿Cómo hace uno como el bobo que dijo yo, me dijeron que una tortuga vivía 500 años, yo me compré una para ver si era cierto? ¿Cómo hacen para medir 26.000 años? Yo no sé cómo van a hacer, cómo hicieron, encontraron su método para medir lo que se llama la inclinación del ángulo de la Tierra, lo que se llama la precesión del planeta Tierra. Y esta vez, en el 2012, al inclinarse el ángulo de la Tierra va a quedar apuntando directamente al centro de la galaxia. Entonces los mayas dicen que algo inicialmente catastrófico, pero finalmente regenerador, ocurrirá. Y la fecha que ellos dan es el 21 de diciembre del 2012. Es la fecha que ellos dan. Yo cumplo ese día 20 años de casado. Por lo menos, bueno, le saqué. ¿Ustedes qué tal solteros? Yo por lo menos 20 añitos, bueno. La NASA dice que en uno de sus sensores han detectado un asteroide que está dirigiéndose y parece que su trayectoria va a pasar o muy cerca de la Tierra o nos va a cascar. Nosotros que somos así un poquito pesimistas, bueno, nos casca, mano. Sobre todo en la Tierra, como yo recuerdo cuando era niño, una vez de un camión que iba en movimiento, vi que un tipo me lanzó una roca y yo iba caminando al borde de la carretera. Con mi agilidad ninja, brinqué 2 pasos y me agaché, y ahí donde me agaché, ¡pac! Está la cabecié, pues, la cabecié. Si me quedo quieto, pasa allá. Pero yo fui la cabecié y me rompí la cabeza. Y no es la Tierra haga la misma gracia, pero los científicos están tratando de detectar, según la trayectoria,
asteroide golpearía el planeta o alteraría su órbita más o menos el 21 de diciembre del 2012, más o menos. O sea, no preparen muchas compras para esa Navidad de todas maneras. Hay unas profecías muy conocidas que son las de San Malaquías, un sacerdote católico. Muchos se las adjudican a Nostradamus. Las profecías de los papas no son de Nostradamus. Alguien dijo, son de Nostradamus y nosotros nos tragamos el cuento, pero no son de Nostradamus, son de San Malaquías. San Malaquías, un sacerdote, Malaquías, ese sacerdote católico, él describe el tiempo que le queda por vivir a la Iglesia Católica y lo divide en 113 papas. En 113 papas, de los cuales vamos en el 112. El 112 él dijo que se llamaría de Olivae Gloriae, o sea, la gloria del olivo. Y curiosamente este Papa 112 decidió llamarse Benedicto en homenaje a San Benedicto, el fundador de la Orden de los Olivetanos. Y se convirtió, como estaba anunciado, en la gloria del olivo. Ya se los digo. Así las quería, están como asustados, ¿no? Mamá, no sé si vaya esta noche. Que no me esperen en la casa. Ahí está uno llamando. Siga, Ricardo Jorge. No me... Óigame, nada de nervios. Déjeme seguirle explicando. San Malaquías dice que después de este papa, que no va a durar mucho, dice él, vendrá, esa profecía se cumple porque se cumple, una de las profecías más exactas y de mayor cumplimiento que puede haber en la Escritura. Que después del Papa 112 vendrá el Papa 113. Nadie puede discutir la precisión profética de ese señor. Yo respeto ese hombre. Proféticamente no, pero aritméticamente lo respeto. Y que este Papa 113 se llamará Pedro el Romano. Y hay una duda en que si será el anticristo o será el Papa que enfrente al anticristo. Sea lo que sea, va a ser el Papa que esté cuando esté el anticristo. Y que este no dura mucho, y en este momento le están haciendo una revisión de juicios por los escándalos y el manejo de los escándalos por pederastia que ha habido en la Iglesia Católica, y es posible que si no se muere este señor, lo quitan antes de tiempo. Y usted sabe, cuando el próximo llega, usted dice, bueno, nos fuimos. Bueno, he estado hablando como mucha basura, con mucha cosa de la calle, pero la Escritura también nos da algunas pistas que apuntan hacia alguna época en especial. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo hemos sabido y lo repetimos los cristianos como loros, no sabemos dónde está, pero lo repetimos como loros. Nosotros somos muy buenos para repetir y malitos para ubicar. Es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Entonces, según algunos que toman esto para interpretarlo escatológicamente, estamos hoy proféticos, pero me dijeron que hablara sobre ese tipo de errores con relación a un futuro incierto. Escúchame. La humanidad fue creada aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Como 1000 años es como un día, entonces de Cristo hacia atrás, ¿cuántos días había? 4. De Cristo hacia adelante, ¿cuántos días ha habido? 2000 años, 2 aproximadamente. Eso suma 4 y 2, bravo. Ustedes están ungidos. 4 y 2, 6. Quiere decir que estaríamos a punto de entrar al séptimo día. ¡Wow! El séptimo día en la creación fue el día de descanso. Entonces los que se basan en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dicen, la humanidad va a durar, o sea el sistema va a durar hasta el sexto día, ¿correcto? Porque al final de ese sexto día aparece el hombre, o sea el Hijo del Hombre que es Cristo, y aparece el séptimo día que es el milenio o el tiempo de descanso para la tierra. Luego aproximadamente más o menos por el año 2000 tiene que ocurrir el fin de este sistema, el fin del siglo como es anunciado. Porque 4000 antes, 2000 después, suman los 6 días y queda solamente el séptimo día. Luego estaríamos esperando algo por el 2000, más unos cuantos añitos que se conoce como el tiempo de gracia, como el tiempo suplementario que se da al final por las faltas y todo, ¿no? Unos días que se dan no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que el Señor tarde, como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente, muy paciente a veces, ¿no? Demasiado paciente para mi gusto. A veces yo digo, Señor, usted está esperando que algunos vengan y son malos que se están bajando a veces que los que están subiendo. ¿No sería mejor venir y cortar con los que tenemos ahorita? Pero Él sabe, Él es paciente. Pero entonces mira que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8,
estarían esperando que de 2000 más un poquito de años después también ocurriera más o menos eso. Luego también sigue apuntando para esta época esa comparación. Hay otra que es también muy interesante, Lucas capítulo 10, versículo 31. ¿Se acuerdan de la parábola o de la historia del buen samaritano? Que el Señor Jesús la contó, que dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, en el camino lo atracaron, lo dejaron medio muerto, y pasó un sacerdote y no hizo nada, pasó un levita, no hizo nada, y luego vino un samaritano, que era odiado por las personas que están oyendo la narración, ¿cierto? Y Dios y vino para que la gente como se sintiera fastidiada, ¿no? Puso como bueno al que la gente rechazaba. Entonces él dijo, bueno, y vino un samaritano y lo ayudó, lo llevó, lo puso en su cabalgadura, le curó las heridas y lo llevó al mesonero. Los que interpretan esto como una señal de los tiempos en Lucas 10:35, dicen que el mesón es la iglesia y que el mesonero es el Espíritu Santo y que quien nos salvó fue Cristo, que fue despreciado por muchos, y que los que fuimos golpeados y atracados es la humanidad. Y que entonces en el camino vino Cristo y nos restauró y nos llevó a la iglesia y nos entregó al cuidado del Espíritu Santo y dejó 2 denarios. El denario es el sustento de una persona en la Escritura por un día. De ahí viene la palabra dinero, de denario. Y el sustento por un día, dejó 2 denarios, o sea, ¿para cuántos días dejó? Para 2 días, que son como cuánto en términos espirituales, como 2000 años. Entonces, después de Cristo, Él espera regresar por su iglesia, que la dejó a cuidado del Espíritu Santo más o menos 2000 años después. Hay una palabra ahí que nos despista un poquito, porque dice, y si algo gastas de más, te lo pagaré cuando regrese. O sea, no son 2000 años exactos, sino 2000, y puede ser un poquito más. Pues hay 12. No, mentira, no. No, porque ustedes van a salir diciendo que yo dije que no sé qué, y menos mal que quedó grabado. Yo no he dicho que es esa la fecha. Pero según esa fecha, pues también apunta para este momento. Otra muy conocida, casi por la mayoría, está en Mateo 24:32. Tiene que ver con la parábola de la higuera o la señal de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo se ha interpretado tradicionalmente esa expresión escatológicamente, como organización de medida? Que en 1948, cuando las Naciones Unidas permitieron a Israel volver a ser nación, le sumas 40 años, que es una generación, y entonces daría 1988. Esa era la última generación. El Señor debe haber venido, según ellos, en 1988. Eso está contemplado en la pregunta de cuándo sería el día del Señor. Entonces alguien dijo, no, en 1988 empieza el día del Señor, que tiene 24 horas. Y entonces se completará 88 más 24. ¿Cuánto da eso? 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más. 1988 más 24. Uno lleva una papa abajo esta, cruz aquí, 2012. Usted como que sospechaba que iba a dar eso, ¿cierto? Todo esto, mire, hay más. Me sé otras. Hay unas tremendas acerca del tiempo de Lot y otras acerca de los días de Noé. Tremendas con relación a la manipulación genética. Impresionante, pero no se las voy a decir. Porque quiero pasar a contarles una cosa. Después de que el Señor habla siempre de esas cosas que están por suceder, siempre termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces algo así como que le dicen, y el sol se convertirá en sangre, y la luna se va a caer, y las estrellas van a caer encima de la gente, y la gente se desparrama, y la sangre va a subir hasta el freno de los caballos, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y os entregarán y os perseguirán, y los echarán en las hogueras. Díganle eso a los demás para que se motiven. Sí, ese alentado los unos a los otros, parece que de pronto tradujeron mal y decía, asustados los unos a los otros con estas palabras. Están puestas para aliento si logramos entenderlas. Mira, voy a decirte qué es lo más importante hoy, la más importante cualidad que la iglesia debe tener hoy. La más importante cualidad que tú debes buscar hoy. Tú necesitas tener mucha intimidad con Dios, una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Porque hoy más que nunca es importante ser entendido en los tiempos. ¿Correcto? Todo el mundo está desesperado en saber qué pasa con los tiempos. ¿Te das cuenta? Todo el mundo quiere saber. Es importantísimo ser entendido en los tiempos. Ya la gente no sabe ni cuándo debe hacer una cosa, cuándo debe hacer otra. ¿Qué es un corredor de bolsa? Un corredor de bolsa es un experto que te dice cuándo es bueno comprar y cuándo es bueno vender tus acciones. Y como él entiende los momentos, gracias a las gráficas o a las curvas o a la chiripa, eso de pronto, como es plata ajena, pues apostémosle a ver, ¿no? Y entonces viene y compre ahora, venda. Y entonces usted le hace caso y el corredor de bolsa gana
una comisión de lo que usted gana. Si usted pierde, él no pierde nada, ¿sí? Solamente pierde usted. Pero resulta que los corredores de bolsa también fallaron en que aunque medían bien el tiempo, no han medido bien que se está acabando el tiempo de la sociedad capitalista. Y entonces el sistema capitalista, cuyo templo es la bolsa de valores de todo el mundo, está a punto de colapsar. Y a nivel de la iglesia, estamos viviendo el final de la iglesia evangélica. Triste, ¿no? Porque era buena. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Viene de Delfos, que significa hermano, y filio, que significa amor. Es la iglesia del amor entre hermanos, la iglesia de hermanito, hermanito. Dios le diga hermanito, hermanita. Esa iglesia, la sexta iglesia, la que guardó la palabra de la paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Venga Cristo, reciba al Señor y el Señor lo sana, lo prospera, lo embellece, carro, casa y beca, venga, ¿cierto? La palabra de la paciencia. Eso está terminando y empieza una época de una iglesia que reina, que es la iglesia de la Odisea. Viene de laos, que significa pueblo, y de dictus, que significa ordenar. La iglesia que le va a ordenar al pueblo lo que tiene que hacer, que tiene que cuidarse de los errores de la Odisea, pero es la iglesia que reina. Hay que entender qué tiempo estamos viviendo. Con un poquitico que tú entiendas el momento que estás viviendo, tu vida va a ser diferente. Hoy, ¿qué sería lo más importante poder saber? Entender los tiempos. Entre los valientes de David, dice en 1 de Crónicas 12:32, había un grupo especial. El grupo eran los cronólogos, ¿sí? La tribu de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, no eran cualquier bobo, eran principales, tenían importancia. Entendidos en los tiempos, ya sabemos de dónde tenían la importancia, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire esta secuencia, todo lo que ellos decían lo hacían, la gente lo hacía, lo que ellos decían, hagamos esto, todo el mundo hacía, qué bueno, ¿no? ¿Qué poder tenían? ¿Por qué todo el mundo le obedecía en lo que ellos decían? Porque ellos sabían lo que se debía hacer. ¿Por qué sabían lo que se debía hacer? Porque eran entendidos en los tiempos. ¿Y qué pasó al ser entendidos en los tiempos? Llegaron a ser los principales. Las principales personas en todas partes van a empezar a ser aquellas que por misericordia de Dios aprendamos a descifrar los tiempos. Y yo creo que eso está dado para nosotros. Yo quiero pedirte que repitas conmigo el Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Es la oración que vamos a hacerle al Señor esta mañana. Dile al Señor, enséñanos de tal modo, dilo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Es su oración? Quiere decirle al Señor, Señor, enséñame los secretos de entender los tiempos para traer sabiduría a mi corazón, para que la gente tenga que acudir a la iglesia para entender lo que ha de pasar, porque aquí es donde está la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento la gente iba a donde el vidente. El vidente era un señor que tenía la revelación de Dios y tenía problemas dentales, solamente 2 dientes, pero le decían vidente, porque no, mentira, era el vidente porque él veía lo espiritual. La gente iba, hasta cuando se le perdía unas burras, iban y le consultaban al vidente. La iglesia va a ser el foco de sabiduría y las naciones van a tener que venir a hablar con usted y conmigo, a decir, venga, cuéntenos qué es lo que va a pasar. ¿A usted le parece que debamos hacer esto? ¿Qué va a ocurrir con Colombia? ¿Será que pasará aquello? ¿Qué pasará con las relaciones de los otros países? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con el gobierno? ¿Sabe a quién tiene que preguntarle? A los que tenemos teléfono directo con Dios, a los que tenemos el celular de Dios. A nosotros nos tienen que preguntar, porque nosotros entendemos los tiempos. Y como entendemos los tiempos, ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Y entonces nosotros somos los principales. ¿Estás entendiendo cómo funciona eso? Ese es el propósito de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es demasiado importante que la iglesia empiece a entender los tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha caminado en la palabra de Dios. Eso es bueno. Pero aparte de caminar en la palabra que Dios mandó, es más importante caminar en la palabra que Dios está mandando para este momento. Se lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Dios le dijo en Génesis 22:2 a Abraham, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu Yeshid, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién le dijo a él que lo matara? Dios, que lo sacrificara. Dios le dijo a Abraham. El viejito no tuvo hijo, tuvo tataranieto, porque tuvo el hijo a los 100 años. Eso no es un hijo, es un bisnieto que tuvo de una vez. Imagínese lo consentido que era.
Y Dios le dice, lleva a tu hijo para que me lo entregues en holocausto en los montes Moriah. ¿Sería, dice la Biblia, que fue el diablo el que le dijo eso? ¿O sería de su propio corazón? ¿Tú crees que una persona que esperó 100 años a tener un hijo, ahora de su corazón siente, voy a matarlo? Si le hubiera dicho la voz, lleva a tu suegra a Moriah y sacrifícalo. Puede ser de su propio corazón, y además no hay ángel que le detenga después el cuchillo, ¿sí o qué? La pica porque la pica. Escuche, y fue Dios quien le dijo, sacrifícame tu hijo. Fue Dios quien le dijo. Y entonces organizó al muchacho, se fue muy triste del camino, pero obedeciendo a Dios. Y en el camino fuera eso, para ponerle más drama al asunto, el peladito, papá, ¿y el cordero y la ofrenda? Ay, mijo, cállese, por favor. Usted siempre preguntando bobadas, ¿no? Y lo llevó allá, y cuando lo tenía amarrado, Dios le dijo en Génesis capítulo 22, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me negaste tu hijo, tu único. El mismo Dios que le dijo, sacrifíqueme a su hijo, ahora le dice, no mate el pelado. ¿Qué pasa si Abraham sigue andando en la palabra de Dios, pero en la palabra que Dios le dio para antes? ¿Mata al chino? ¿Sí o no? Ahora, él sabía que Dios lo levantaba de la ceniza. Yo también creo que aún de la ceniza lo hubiera levantado, pero el trauma. ¿Usted cree que el pelado vuelve a ir al campo con el papá? Después de que lo mató y lo quemó. No, yo no le gusto, usted me chamusca. ¿Usted cree que la mamá, que tiene ese único muchacho, le vuelve a prestar el niño? Mija, me llevo el niño. No, señor, ese niño no sale de aquí, menos con usted. ¿Sí? Yo creo que Abraham por ahí coge un cuchillo o un fósforo y el niño sale corriendo. Sí, el Señor lo levanta de las cenizas, pero la relación no hubiera sido muy bonita entre ellos, el peladito y el pirómano. Ahí no hubiera pasado, las cosas hubieran sido complicadas. Qué importante fue para él no solo andar en la palabra de Dios, sino andar en la palabra de Dios para ese preciso momento y hora. ¿Lo tienes? ¿Estás entendiendo? Hay una palabra de Dios para este momento. Hay órdenes de Dios para la iglesia en este momento. Y la clave de la próxima década es entender esa palabra de Dios. Que Dios nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque eso nos hará principales, sabremos lo que debe hacerse y los demás tendrán que hacer lo que nosotros decimos porque entendemos los tiempos. Eso es lo que va a ocurrir en la próxima década. A mí me parece maravilloso. Voy a darte solamente 2 ejemplos.